Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Rojas Mollester Alejandra y vamos a exponer sobre el tema de los precios de transferencia. Nosotros hemos puesto por 5 integrantes, que es Castillo Nina Allison, Mamani Vilca Paor Irene, Rojas Mollester Alejandra, Santander Quina María Elisa y Yoja Delgado Vilmar Rocío. ¿Qué son los precios de transferencia? De manera general, estos precios de transferencia son transferencia de bienes, servicios o propiedades intangibles entre empresas relacionadas que operan en diferentes lugares del país. Se utiliza para garantizar que las transferencias entre las empresas vinculadas se realicen a precios justos y no afecten artificialmente los impuestos a los beneficios de cada empresa. Ya vámonos por la parte más específica. ¿Qué son los precios de transferencia en Bolivia? Estos precios se refieren a los precios que las empresas cobran por sus bienes, por sus servicios o su activo que transfieren entre entidades. Es decir, son las partes pactadas en las transferencias de bienes tangibles o intangibles. Que estas pueden ser relacionadas como las sucursales, subsidiarias o empresas afiliadas, ya sea dentro del país o a un nivel internacional. Entre estos precios deben ajustarse a los principios de plena competencia y cumplir con las regulaciones fiscales bolivianas. Vámonos, ¿qué es el objetivo de los precios de transferencia? Estos objetivos es de que cada transferencia o transacciones se realice a precios justos y que sean comparables a los que se realizarían entre empresas independientes en condiciones de mercado, y lo que ayuda mucho a la evasión fiscal y garantiza que los ingresos se asignen adecuadamente a las jurisdicciones fiscales involucradas. En el marco legal, esto comenzó desde el septiembre de 2015. Las normas de precios de transferencia fueron reguladas por la Ley 516 de las promociones de inversiones, la Ley 549 de los precios de transferencia en operaciones entre partes vinculadas, que en el artículo 2 de la Ley 549 del 21 de julio de 2014 modifica el artículo 45 de la Ley 843 e incorpora los artículos 45 bis y la TER a la citada ley. Luego vámonos con lo que es la Ley 549 del 21 de julio de 2014. Los precios de transferencia en operaciones entre partes vinculadas. Primero, veremos qué son partes vinculadas. Es una persona natural o jurídica que participa en la dirección, control, administración o posee un capital en otra empresa. Entonces, los precios de transferencia en operaciones entre partes vinculadas. En este artículo 45 nos dice que las operaciones comerciales deben ser realizadas entre partes vinculadas. El valor de la transacción deberá ser aquel que se hubiese acordado entre las partes independientes en operaciones comparables a los mercados. Y que otras empresas vinculadas o otras nacionales o del exterior que deben elaborar sí o sí sus registros contables de forma separada de las otras, a fin de que sus estados financieros de su gestión le permitan determinar el resultado impositivo de fuente boliviana. Vámonos con la ley número 49. Se incorpora lo que es el artículo 45 bis y el artículo 45 ter en la ley 843. El artículo bis nos dice que la administración tributaria podrá comprobar que las operaciones realizadas entre las partes vinculadas sean valoradas de acuerdo al artículo procedente y que estas serán ajustadas y revalorizadas correspondientes cuando el valor acordado, independiente de la forma jurídica que se adopte, no se ajuste a la realidad económica o ocasione una menor tributación en el país. El estudio de precios de transferencia se compone de 3 partes, lo que es el análisis funcional, lo que nos va a mostrar una narrativa de las características operativas y funcionales de la compañía. En el análisis económico, ya después del análisis funcional, vamos a tener que realizar un análisis económico de todo tipo de transacción, las cuales se realizan mediante métodos diferentes, que son como el LISR, donde se relaciona un grupo de compañías o transacciones potencialmente comparables para determinar el margen o la utilidad de contraprestaciones.
Y en la conclusión es donde todo lo que se ha realizado el análisis, de acuerdo a cómo se harían en situaciones comparables o entre terceros, es decir, que con compañías que no tengan partes relacionadas del grupo empresarial. La ley número 549 del 21 de julio de 2014 se incorporan los artículos 45 bis y el 45 ter en la ley número 843 del 20 de mayo de 1986. El artículo 45 ter nos menciona en el parágrafo 1 que para el ajuste o la revalorización se aplicará cualquier método, según la naturaleza y la realidad económica de la operación. Entre ellos tenemos 6 métodos, que son el método de precio comparable no controlado, el método del precio de reventa, el método del costo adicionado, método de la distribución de utilidades y el método de margen neto de la transacción, y por último, el método del precio notorio de las transacciones en mercados transparentes. Cuando no sea posible, en el parágrafo 2 nos menciona de que cuando no sea posible determinar el valor de la transacción, entonces podemos usar cualquier otro método, pero siempre señalando que sea según la naturaleza y su realidad económica. En el parágrafo 3 nos menciona que la descripción de los procedimientos y las formas de expresión de estos métodos deben ser establecidos vinculadas. En el capítulo 2, el estudio de los precios de transferencia y declaración jurada informativa de operaciones por partes vinculadas, en el formulario electrónico 601, en el artículo 3 y el parágrafo 1 nos menciona de que el estudio de los precios de transferencia debe ser elaborado en formato físico, digital y redactado en nuestro idioma, lo cual también debe ser expresado coloquial, y esto incluye la impresión de la firma del representante o el titular del mismo. En el parágrafo 2 nos menciona que el precio del valor de la operación deberá estar sujeto a expresas y bolivianas, si en todo caso el precio de la y estas deben ser al tipo de cambio de la fecha vigente. Vamos con el concepto de vinculación. Estos conceptos son fundamentales para determinar si una transacción estará sujeta a regulaciones específicas de periodo de transferencia para establecer el precio adecuado que debería pagar. Entre las partes de la transacción se refiere a que estas están vinculadas entre sí por relaciones de propiedad, control o interés por medianas de Estas son las transacciones comerciales que realizan empresas que son empresas vinculadas y que estas pueden incluir la venta de bienes, la prestación de servicios, la concesión de préstamos y la transferencia de propiedad intelectual, entre otras. Vamos con el concepto de vinculación. El precio de mercado. Nos menciona que esto es cuando los precios se están acordando independientemente en condiciones similares a una transacción comercial. Y esto es un principio fundamental, ya que los precios de transferencia que son partes relacionadas que deben realizarse a precios de mercado para evitar la manipulación de precios de fiscales. Los métodos de valoración son enfoques que los precios de transferencia cumplen con este principio de conformidad.
principal de los precios aplicados. Vámonos ahora con lo que es obligaciones del sujeto pasivo en operaciones vinculadas. En este decreto 2227 nos va a mencionar en el artículo 3 lo que son las obligaciones del sujeto pasivo en estas operaciones vinculadas. En el parágrafo 1 nos dice que toda empresa sucursal, filial o subsidiaria establecida en el país debe llevar sus propios registros de forma independiente. En el parágrafo 2 nos menciona de que las empresas vinculadas en el país tienen la obligación de realizar sus operaciones comerciales a precios de mercado. Estas operaciones deberán ser reflejadas de manera documentadas en los estados financieros con declaraciones juradas y registros especiales de los sujetos pasivos del impuesto del IVA. Y en el parágrafo 3 nos menciona de que el sujeto pasivo debe presentar a la Administración Tributaria, junto a sus estados financieros y las declaraciones juradas de los impuestos, un estudio de precio y de transferencia sobre transacciones vinculadas elaborado de acuerdo a los aspectos técnicos del presente reglamento. Vámonos con el análisis de comparabilidad. Este análisis es definido como el glossario de las directrices de la OCDE, como la comparación de las operaciones vinculadas con una o varias no vinculadas. Para que son comparables si no existe diferencia alguna, el cual afecte al factor para aplicar la metodología. Por ejemplo, el precio o el margen, si es posible proceder a los ajustes necesarios para eliminar los efectos esenciales que provoquen esas diferencias. Si bien, digamos, con el rango de diferencias de valor, es lo que un poco más nos va a explicar nuestra compañera Irene. Gracias. Precios de transferencia. Se refiere a la variación que va a permitir en sus precios aplicando en las transacciones entre relaciones con sus precios que habrían acordado en partes independientes en una transacción. Este rango va a establecer para permitir una cierta flexibilidad y reflejar variaciones legítimas que puedan sugerir en las transacciones comerciales. El rango de diferencias de valor de precios de transferencia puede variar según su regulación fiscal de cada jurisdicción y su naturaleza en sus transacciones, especificando así para sus precios de transferencia y que la empresa esté dentro del rango de este precio por la norma, ¿no? Metodologías y los precios de transferencia. Existen varias metodologías de precios de transferencia que se utilizarán para determinar el precio adecuado que deben aplicarse en las transacciones entre partes relacionadas. Y aquí voy a mostrar algunas metodologías más comunes, que es el método de precio comparable no controlado, CUP. Este método va a comparar el precio de una transacción entre partes relacionadas con el precio de transferencia, comparables entre partes independientes. Es el método preferido como existen transacciones comparables disponibles y confiables. El segundo método es el margen neto de utilidad, TNMM. Este método compara el margen de utilidad neto de una entidad relacionada con un margen de utilidad neto de entidades independientes que van a realizar funciones similares. Se basa en comparaciones de márgenes de beneficios sobre ventas, costos, activos entre las partes relacionadas y empresas independientes. Metodología 3, que sería el método del precio comparable no controlado, el CUP. Este método compara el precio de transferencia entre partes relacionadas con el precio de transacción comparable entre partes independientes en su método de preferido cuando exista una transacción comparable, disponible y confiable. Cuarto método, método del costo adicional, CAP. Este método va a agregar un margen de costo adicional al costo de los bienes y servicios suministrando por la entidad relacionada a su margen de costo adicional, que va a determinar comparando los márgenes de costos en las entidades relacionadas a las empresas independientes.
El quinto método de distribución de beneficios, PEBD. Este método se va a distribuir a los beneficios entre las entidades relacionadas, su función de la contribución relativa de cada negocio en conjunto. Se va a basar en comparar márgenes de beneficios sobre venta o activos entre las partes relacionadas y empresas independientes. El sexto método es la valoración de intangibles, el MBI. Este método va a utilizarse para valorar la transferencia de sus activos intangibles entre partes relacionadas. Se va a basar como comparación de los ingresos generados por activos intangibles con los ingresos generados por activo intangible similares en el mercado. Medidas estadísticas. Las medidas estadísticas se utilizan van a analizar las compras de los datos relacionados con las transacciones entre partes relacionadas y transacciones comparables de parte independiente. Aquí algunas medidas como equipo en que se emplean. Uno sería la media promedio. La media es la suma de todos sus valores dividido por el número total de observaciones en el análisis de precios de transferencia. Se puede calcular la media de los precios de transferencia de transacciones comparables para determinar un precio promedio. 2. La mediana es el valor que se encuentra en el centro del conjunto de datos cuando están ordenadas de menor a mayor y se utilizan especialmente cuando hay valores extremos que podrían afectar a la media. La 3, la desviación estándar. Esta va a medir la dispersión de un conjunto de datos con respecto a la media. Una desviación estándar más alta indica una mayor variabilidad en los precios de transferencia, mientras que una desviación estándar más baja va a indicar una menor variabilidad. 4. Porcentiles. Los porcentiles van a dividir un conjunto de datos en 100 partes iguales. Por ejemplo, un porcentil de 25 representa el valor por debajo del cual caen el 25% de los datos. Los porcentiles son útiles para comprender la distribución de precios de transferencia. 5. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida de la variabilidad relativa de un conjunto de datos en relación con su media de cálculo, como la desviación estándar dividida igual por la media, estableciendo así como un porcentaje. 6. Intervalo de confianza. El intervalo de confianza es un rango estadístico dentro del cual está probable que caiga el valor real de la variable. Se utiliza para estimar la incertidumbre en los precios de transferencia y puede ser útil para evaluar la fiabilidad de datos comparables. Hay sanciones también por incumplimiento. Si el perjuicio de determinación realizada el contribuyente declara y presenta mediante el formulario electrónico 601 su declaración jurada informativa de operaciones con partes vinculadas y el estudio técnico de precios de transferencia, ETPT, el Servicio de Impuestos Nacionales para efectos fiscales podrían realizar ajustes considerados innecesarios. Por otro lado, las sanciones que va a presentar la ETPT o el formulario 601 o presentar fuera de plazo con errores de información, y va a sancionar con multa que van desde el 50% hasta el 100% a la máxima sanción. Todo esto está establecido en el artículo 162 de la ley 2492 del Código Tributario. También hay que mencionar que el pago de la multa no exime la obligación y el presentar información señalada. Bueno,
El presente formulario 601. La presentación del formulario electrónico 601 y EPT deberán presentarse en un plazo establecido para la presentación de la declaración jurada y el pago de impuestos sobre utilidades de las empresas, el IUE, según su tipo de actividad empresarial. Deberán también ser elaborados de forma física y digital, decretado en idioma español, castellano, expresado en bolivianos. También incluirá la firma del representante legal, titular del NIT, según corresponda. El precio o valor de las operaciones con partes vinculadas, así como el de las operaciones comparables, deberá estar expresada en bolivianos a este efecto cuando la operación se haya realizado. La declaración jurada va a informar también estas operaciones con partes vinculadas en el formulario electrónico 601 y informando también operaciones de partes vinculadas. El llenado de este formulario electrónico 601 en declaración jurada informativa de las operaciones con partes deberá ser realizada a través de cuya actualización instructiva de llenado disponible también en la página nacional de Servicio de Impuestos Nacionales. Nuestra estructura de nuestro formulario 601 es que tenemos que escribir la gestión, el año a declarar, así como los datos de identificación del sujeto pasivo. La segunda sección también del contribuyente va a poder registrar identificando en el cual ha realizado sus operaciones. 3. En la sección de operaciones, el sujeto pasivo va a registrar operaciones comerciales o financieras con una parte vinculada por la cual identificará por operaciones de ingresos y egresos sus activos, pasivos y detallado. 4. El último es la sección PIC. El contribuyente responderá preguntas en relación a los precios de transferencia en su función a exportaciones, importaciones, entre otros. A las presentes multas por no presentar el formulario 601. El artículo 162 de la Ley 2492 del Código Tributario Boliviano, el incumplimiento de las obligaciones de precios de transferencia acarreará una sanción, la cual dependerá del tipo de infracción. Asimismo, en el anexo de la RND número 10.0033-16 es establecido que las sanciones que van desde 2.500 UFBs hasta los 5.000 UFBs. Y ahí tenemos un cuadro del anexo 1 del régimen general y el importe de la sanción. En el Código Tributario Boliviano, la Ley 2492, el artículo 162, incumplimiento de deberes formales. El que de cualquier manera incumpla con los deberes formales establecidos en el presente Código Legal Tributario y demás disposiciones normativos reglamentarios será sancionado con una multa que desde la circunstancia en el fomento de la vivienda va con unos 5.000 unidades de fomento de la vivienda. La sanción para cada una de las conductas contraventoras se va a establecer en sus límites mediante normas de reglamento. 2. Darán lugar a la aplicación de las sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por el Código
siguiendo las siguientes contravenciones. 1. Va a ser la falta de presentación de la declaración jurada dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria. 2. La no emisión de facturas, su nota fiscal o documento equivalente verificado en operativos de control tributario. Y 3. La contravención de aduaneras previstas con sanción especial. Nuestras verificaciones y ajustes. La verificación y ajuste por parte de la Administración Tributaria en relación con los precios de transferencia se van a referir a la revisión detallada que va a realizar la autoridad fiscal para asegurarse de que los precios utilizados en las transacciones entre empresas relacionadas sean conscientes con el principio del libre mercado y reflejen condiciones de mercado similares a las transacciones entre empresas independientes. Si la administración detecta discrepancias o considera que los precios no son adecuados, puede ajustarlos para reflejar que los precios del mercado y evitar la evasión fiscal. Estos ajustes pueden dar lugar a las obligaciones fiscales, adicionando con multas o sanciones para la empresa involucrada, porque su objetivo principal es garantizar que se pague la cantidad adecuada de impuestos en cada jurisdicción donde va a operar la empresa relacionada. Un estudio de los precios de transferencia. El análisis exhaustivo de las transacciones comerciales entre empresas relacionadas que busquen garantizar que los precios a los que se transfieren bienes, servicios o propiedad intelectual deben ser justos y se ajustan a los precios de libre mercado. Este estudio ayuda para prevenir la manipulación de precios para evadir impuestos y asegurar que las empresas paguen la cantidad adecuada de impuestos en cada jurisdicción donde van a operar. El contenido del estudio de precios de transferencia va a ser que pueda variar según su regularización fiscal y va a la necesidad específica de cada empresa. Sin embargo, va a incluir lo siguiente. 1. La descripción de la empresa, su información detallada sobre las partes relacionadas y su estructura empresarial. 2. Su descripción de la transacción. Tiene que tener detalles de transacción como empresa relacionada, incluyendo bienes, servicios, propiedad intelectual, transferencia y cómo las condiciones y términos están contraseccionados. 3. Artículo comparativo. Análisis comparativo es la comparación de precios de transferencia con transacciones similares entre empresas independientes para demostrar que el principio del libre mercado. 4. Métodos utilizados. La descripción de los métodos utilizados para determinar que los precios de transferencia, como el método de comparable no controlados, el método del precio de ventas y su método del costo va incrementado, entre otros. 5. Su documentación de respaldo. La documentación que respalde su precio de transferencia declarada como contratos, facturas, estudio de mercado, su análisis económico, entre otros. 6. Su análisis de riesgo. La evaluación de los riesgos asociados con las transacciones de precios de transferencia y las medidas adoptadas para mitigar. 7. Cumplimiento normativo. Asegurarse que el estudio cumple con las regularizaciones fiscales y local que va a intervenir aplicablemente. 8. Sus compromisos y recomendaciones.
Todo esto debe ser adecuado para los precios de transferencia y también por sus precios pueden variar dependiendo a su complejidad de la transacción y la regularización fiscal de cada jurisdicción. Sujetos obligados a presentar esta información. Los sujetos obligados a cumplir con toda la norma de precios de transferencia y por ende van a conservar su documentación comprobatoria y su estudio técnico de precios de transferencia, EPT. Son aquellos que van a cumplir con las siguientes condiciones. El sujeto pasivo cuyas operaciones anuales con partes vinculadas sean iguales o mayores a 15 millones deberán presentar el formulario electrónico 601, así como un estudio de precio de transferencia, EPT. Sujetos pasivos a cuyas operaciones anuales con partes vinculadas sean iguales o mayores a 7.500.000 y a menores a 15 millones deberán presentar el formulario 601 igual. Sujetos pasivos cuyas operaciones anuales con partes vinculadas sean menores a 7.500.000 tienen la obligación de conservar la documentación necesaria para demostrar que sus operaciones con partes vinculadas fueron efectuadas a los precios de los mercados. Su presentación y envío. En Bolivia, las empresas están obligadas a presentar la documentación sobre precios de transferencia de acuerdo a la normativa fiscal y las regularizaciones establecidas por la Administración Tributaria. Este proceso generalmente implica la preparación de un estudio de precios de transferencia que incluye información detallada sobre las transacciones entre empresas relacionadas. Los métodos utilizados para la determinación de sus precios de transferencia y cualquier otra documentación de respaldo requiere la presentación de la documentación a través de los cuales designados por la Administración Tributaria pueden incluir en línea de presentación física de documentos según su requisición específica de cada caso. Es importante también cumplir con plazos establecidos por la autoridad fiscal para evitar posibles sanciones o penalidades. Los plazos para estos precios de transferencia en Bolivia varían según su tipo de transacción y la normativa vigente. Por lo general, las empresas deberán presentar su documentación requerida dentro de un plazo determinado después del cierre de cada ejercicio fiscal, que suele ser 120 días. Es importante también revisar su normativa específica y consultar con un experto en precios de transferencia para asegurarse de cumplir con sus requisitos totales y locales. Gracias por su atención, licenciada. Esto sería nuestra exposición en precios de transferencia.